Buen día, un saludo a todos mis compañeros y tutor. Este es el video correspondiente a la actividad de reconocimiento del curso de algoritmos. Mi nombre es César David Urrego, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD. Actualmente trabajo como empleado en la división de ingeniería de una empresa de control ambiental como diseñador mecánico en la ciudad de Sogamoso. Me gusta pasar tiempo con mi familia, leer la electrónica, las matemáticas y el ciclismo en todas sus modalidades. Me encuentro realizando el primer semestre de Ingeniería Electrónica en el CEAT Sogamoso. Elegí esta carrera porque me apasiona la electrónica desde muy temprana edad. Bueno, el primer punto que pide la actividad es indicar la estructura temática del curso de algoritmos. Este curso está adscrito a la Escuela de Ciencias Básicas de la Tecnología e Ingeniería de la UNAD. Yo lo estoy viendo en este caso en la Ingeniería Electrónica en el primer semestre. El programa de algoritmos se divide en tres unidades. La primera unidad es la introducción a la programación. Ahí veremos los tipos de datos y operaciones, el proceso de la programación, componentes y operaciones de las computadoras, diagramas de flujo y uso de DFD. En la segunda unidad vamos a ver algoritmos y estructuras de datos, introducción a los algoritmos, estructuras simples, estructuras repetitivas, estructuras condicionales, uso del PCInt, procedimientos y funciones. Y en el tercer capítulo está el lenguaje de programación, donde veremos introducción al lenguaje de programación, estructuras simples, estructuras condicionales, estructuras repetitivas, programación visual. En este primer punto vamos a ver la evolución histórica de los lenguajes de programación hasta la actualidad. Paso mi línea de tiempo y sobre este vamos a ver cada hito. Los primeros lenguajes de programación se remontan a inicios del siglo XIX, con el desarrollo de la primera máquina programable con tarjetas perforadas. Fue el telar de Jaguar, creada por el francés Joseph Jaguar en el año 1801. Este artefacto se utilizó para conseguir tejer patrones de tela, permitiendo elaborar complejos diseños fácilmente. Esta máquina sirvió de inspiración para el matemático británico Charles Babbage en el diseño de la máquina analítica. Pero aclaro, fue solo diseño, ya que su implementación no le fue posible realizada por falta de apoyo económico, limitaciones tecnológicas de la época y hasta por razones políticas. Fue inicialmente descrita en el año 1816. El diseño plenamente funcional de ella fue terminado en 1835 y la máquina tendría capacidad de realizar cálculos matemáticos y debería trabajar con un motor a vapor para la entrada de datos y programas. Babbage había pensado en utilizar tarjetas perforadas y la salida sería por una impresora. El lenguaje de programación que sería utilizado es similar a los actuales lenguajes ensambladores. Por esta misma época, aproximadamente en el año 1843, aparece la que fuera considerada como la primera persona en realizar un algoritmo teórico y un programa para ordenador, precisamente para la máquina analítica de Babbage. Se trata de Ada Lovelace, matemática y escritora británica, reconocida como la primera persona en describir un lenguaje de programación de carácter general. Estas dos personas fueron grandes visionarios en su época, tanto así que sus diseños solo se desarrollarían casi 100 años después. En este transcurrir de tiempo, la historia de la programación casi se detuvo en el tiempo. Ahora nos remontamos a los años 1943, cuando aparece el Plan Calcul. Este fue el primer lenguaje de programación creado por el científico alemán Konrad Zuse. Se considera un lenguaje de alto nivel, pero no se publicó hasta 1972, debido a que en la Segunda Guerra Mundial sus máquinas construidas a bases de relés fueron destruidas. Luego, en el año 1946, en Estados Unidos, nos encontramos con el ENIAC, la primera computadora totalmente digital, es decir, ejecutaba sus procesos y operaciones mediante instrucciones en lenguaje máquina. El lenguaje máquina fue el primer lenguaje de programación y es el único lenguaje que entiende una computadora. Está compuesto únicamente por unos y ceros. Es por ello que también se le conoce como lenguaje binario. En la segunda mitad del siglo XX aparece Fortran. Es un lenguaje de programación de alto nivel de propósito general, que está especialmente adaptado al cálculo numérico y a la computación científica. Desarrollado por IBM, nacionalidad estadounidense, en el año 1957. En 1958, ALGOL fue muy popular en las universidades durante los años 60.
Sus desarrolladores fueron en su mayoría estadounidenses. En el mismo año, Lisp se convirtió en el segundo más viejo lenguaje de programación de alto nivel de extenso uso hoy en día. En 1959, COBOL fue creado para ser un lenguaje de programación universal que pudiera ser usado en cualquier ordenador. También es muy popular y muy utilizado hoy en día. En 1962 aparece el Simula. Sus creadores fueron de origen noruego. En 1963, el lenguaje de programación combinado CPL fue desarrollado conjuntamente con la Universidad de Cambridge y la Universidad de Londres en la década de 1960. En la década de los 70 llega el Pascal en el año 1970, de origen suizo. Viene el famoso lenguaje C en el año 1972. Se desarrolló en los laboratorios Bell estadounidenses. El Prolog en 1972, francés, fue utilizado para la investigación de la inteligencia artificial. El ML, lenguaje de programación de propósito general, sus creadores son británicos. El Shem es un lenguaje muy simple, de origen estadounidense. El SQL, su desarrollador es IBM, también estadounidense. En la década de los 80 aparece el Perl, derivado del lenguaje C, de desarrolladores estadounidenses. Erlang, desarrollado por la compañía Ericsson, británica. Eiffel, derivado también del lenguaje C, con desarrolladores franceses. MATLAB es una herramienta de software matemático, también estadounidense. Y el famoso C++, derivado del lenguaje C. En los años 90 y principios del 2000 vemos el C#, desarrollados por Microsoft. Su sintaxis se deriva del C y del C++. JavaScript fue desarrollada por la desaparecida compañía Netscape, también estadounidense. Luego vemos el Java. Este lenguaje es muy utilizado actualmente. Su creador es Sun Microsystem. El Ruby, creado por un programador japonés. También tenemos el Python. Sus desarrolladores son holandeses. Y el Haskell, desarrollado por la Universidad de Yale en Estados Unidos. Y ya para finalizar, veremos los lenguajes que surgieron después del año 2000. En su mayoría son derivaciones de lenguajes ya existentes, como por ejemplo el F#. Es una variante del ML estadounidense. Clojure se deriva del Lisp, su desarrollador es de origen polaco. El Groovy se deriva del Java. Dart, su desarrollador es Google, y el Swift, su desarrollador es Apple. Y en el segundo punto nos pide hacer una diferenciación de por lo menos 5 lenguajes de programación hasta la actualidad, y los voy a resumir en la siguiente tabla. El C# es un lenguaje ideal para desarrollar aplicaciones para los entornos de Windows. Java es un lenguaje bastante documentado y fácil de aprender, contiene muchas librerías, tiene varias alternativas para la creación de aplicaciones robustas. El C++, al ser multiplataforma y rápido, es una buena alternativa para el desarrollo de aplicaciones para escritorio. El Ruby, su sintaxis es muy simple y fácil de aprender y posible utilizarlos en varias plataformas. Además, es open source y libre. Y el Python permite la creación de todo tipo de programas, incluso sitios web. Su sintaxis es muy simple y fácil de aprender y posible utilizarlos en varias plataformas. Además, es open source y libre. En el tercer punto, veremos las tendencias en cuanto a la programación de computadoras. Hay varios programas que están mandando la parada hoy en día y son tendencia no solo en la programación de computadoras, también en la web, dispositivos móviles y el entorno de Internet de las cosas. Y con este último me refiero a la interconexión digital de los objetos cotidianos a Internet. Los lenguajes juegan un papel muy importante dentro de esta tendencia, porque son lenguajes multiplataforma. Por ejemplo, el Java, el JavaScript, el Python, C, C++ y C# y PHP, entre otros. En cuanto a las buenas prácticas de programación, puedo decir que cuando se desarrolla un programa, se debe entregar un producto de buena calidad, y esos atributos de calidad consisten en que sea eficiente en cuanto a consumo de procesador o memoria, que sean legibles, fáciles de modificar, que funcionen correctamente, etc. Un programa debe poder ser entendido por cualquier persona.
Debe bastar con dar una lectura rápida a este para mirar qué solución le está dando el desarrollador y si es óptima o no. Voy a mencionar algunas de las buenas prácticas de programación. Escribir sus programas de manera sencilla. Utilizar comentarios. Ser redundantes. Es mejor pecar por exceso. A la vuelta de un par de años, el mismo desarrollador tal vez no se acuerde y se le dificulte entender su propio programa. Colocarle nombres claros a las funciones y variables. Cada programa debe comenzar con un comentario que describa su propósito. Dice un diagrama de su programa, entre otros. Y ya para finalizar, el quinto punto nos pide hablar del C# versión 2013-2015. C# es un lenguaje de programación que toma las mejores características de lenguajes preexistentes como Visual Basic, Java o C++ y las combina en uno solo. El hecho de ser relativamente reciente no implica que sea inmaduro, pues Microsoft ha escrito la mayor parte de la BSL usándolo, por lo que su compilador es el más depurado y optimizado de los incluidos en el .NET. Características de la versión 2015. Su sencillez, modernidad, está orientada a objetos, está orientada a componentes y tiene instrucciones seguras. Estas son las funcionalidades del C# versión 2015. Inicializadores en autopropiedades, using estático, interpolación de string, operador condicional para nulos, expresión nameOf e inicializadores de eventos. Muchas gracias, compañeros. Eso fue todo. Espero sus comentarios y hasta la próxima.